identidad. Oh Dios mío, en el mundo secular, el mundo espiritual también tiene que respetarlo. ¿Sabe por qué? Porque una persona que se ha guardado para Dios, Dios mío, y los demonios tienen que respetar a aquel hombre que fue guardado para Dios. Dale fuerte aplauso. Yo primero. Bendito sea Dios. El primer hombre que Dios crea, que Dios forma, dice que sopló en su nariz aliento de vida. Dentro de ese aliento estaba todo lo que el hombre necesitaba. Estaba la inteligencia, estaba la capacidad, estaba la sabiduría, estaba el temor a Dios. Porque hasta que el viento no entró en Adán, Adán no fue un alma viviente. Dice la Biblia que luego de que Dios sopla sobre él, el hombre es un alma viviente. O sea que Dios tuvo que soplar sobre él para que Adán pueda tener intelecto en su alma. Lo que te estoy diciendo en esta hora, que tú eres producto de un viento, y por eso no hay viento contrario que te pueda matar. Alguien diga gloria en esta hora, porque en el principio lo primero que se sopló sobre ti fue un viento. Entonces si en mí sopló un viento, no hay viento que se levante que me pueda matar. Gloria a Dios. Del viento que yo te vengo a hablar no es del viento que es creado por corriente de aire ni por situaciones atmosféricas. Del viento que yo te vengo a hablar es de las situaciones adversas que se levantan en tu vida, que tú estás entendiendo que todo lo que se levanta viene de parte del diablo. Yo te voy a decir la verdad, y yo no sé si tú lo vas a creer. Hay viento que lo levanta el mismo Dios para enderezarte. Alguien diga gloria en esta hora. Hay viento que lo levanta el mismo Dios para llevarte al lugar correcto. Dice la Biblia que en la barca en la que Pablo sale, el pasaporte de Pablo decía Roma, decía Italia, tenía una dirección según la inteligencia de los hombres, pero dice que se levantó un viento en medio del mar. Ellos abandonan la barca y cogen otra barca corriéndole al viento, pero el viento lo estaba persiguiendo donde quiera que se movía. Porque hay un viento que tiene tu nombre. Tú te puedes meter en Loma Plata, tú te puedes meter en Asunción, y el viento de Dios te va a perseguir y te va a traer al lugar del propósito. Hay vientos que, Dios mío, hay vientos que parecen contrarios, pero no lo son. Pablo le estaba corriendo al viento dentro del mar, pero donde quiera que se movían, el viento iba detrás de ellos. Abandonaron la barca, se montaron una compañía alejandrina, y dice que corriendo del viento sur, ellos entraron en la nave. Pero oye algo profundo que me impacta. Pregúntame qué. Dice el apóstol Pablo que no pudimos con el viento y nos abandonamos a él. Hay situaciones en las cuales tú no puedes luchar con Dios, que tú tienes que abandonar. Lo más difícil que le puede pasar a un hombre es forzar con Dios. Con Dios no se fuerza, Dios se obedece. Entonces, hay personas que aunque no quieran, van a tener que hacer. Moisés quiso discutir con Dios, y Dios le dijo a Moisés: eres tú que vas a ir. A mí no me llame Aarón, a mí no me llame María. Es a ti que te toca. No me corra. Hay gente que le está corriendo al pastorado, hay gente que le está corriendo a lo profético. Y te dice Dios: por más que tú corras, fue a ti que Dios te señaló. El profeta Jonás dice que pagó su propio pasaje huyendo de Jehová, Dios de los ejércitos. Dios mío. El propósito decía Nínive, por él cogió patarse. Y dice que se levantó un viento que se pasó, que la nave se partía. Y había gente que estaban pasando mala situación por Jonás. Hay personas que a veces están al lado tuyo y está cogiendo palo del diablo por ti, porque es a ti que Dios te anda buscando. Diga gloria en esta hora. Por eso hay personas que no se pueden revelar el propósito, porque fueron personas que fueron marcados, diga gloria, desde antes de la predestinación del mundo. Y tú no puedes engañar la predestinación. Tú tampoco puedes engañar. Tú no puedes engañar a Dios. Para lo que tú fuiste diseñado, lo vas a tener que ejercer. Siento su presencia aquí.
Gloria a Dios. Yo le corrí a Dios. Yo no quería predicar. Mi hermana me dijo: varón, te estamos viendo mucho, se te va a botar el caldo. Ayer le decimos en Dominicana a alguien que está muy sobresalido y muy caliente. Le dije: sierva, suélteme, que el Dios que usted predica, yo no voy a predicar ese Dios. Déjeme con mi calle, déjeme con mi delincuencia, déjeme con mi tigueraje. Al otro día tuve un accidente. Se me partió el tobillo izquierdo. Me montaron en una moto y me llevaron al médico. No, yo. Aleluya. Cuando vengo del médico me ponen un yeso. Vuelvo y me caigo la misma noche del motor. Se me parte el pie en 3 partes. Ya a mí me están hablando de una operación de 7 clavos y 7 tornillos. Tú me ves caminando, pero yo estoy empatado por todos lados. Porque yo desobedecí a Dios. Lo más malo que le puede pasar a un ser humano es querer correrle a Dios. Diga gloria. A Dios no se le corre. Por eso hay gente que Dios lo va a traer como Ezequiel por la greña. Oh, gloria. Y van a tener que ejercer el propósito. ¿Sabe por qué? Porque fueron fueron personas que fueron diseñados para esto. Escucha. Mira. Después que Dios te llama y Dios invierte en ti y tú te quieres ir, tú vas a tener problemas con Dios. Pedro se fue y cogió para la playa y allá se le apareció Jesús y le dijo: Pedro, ¿me amas? Sí, sabe que te amo. Pedro, ¿me amas? Sabe que te amo. Apacenta mi cordero. Le dijo: escúchame, Pedro, ya yo invertí. Y después que yo invertí, yo te voy a sacar lo que yo invertí. ¿Cómo fue que Dios te limpió? Que Dios te levantó, que Dios te restauró. Y ahora dije que tú vas a soltar la asignación. Hay gente que se puede meter debajo de la tierra. Y debajo de la tierra Dios lo va a sacar. Alguien diga gloria en esta hora. Mira, vete para Brasil, vete para Colombia, vete para España, vete para donde tú quieras. Y allá Dios se te va a aparecer y te va a sacar. ¿Sabes por qué? Porque Dios en ti forjó un... Ay, Dios mío. Dios en ti forjó un diseño, forjó un carácter, forjó un llamado. Dios mío. Y la palabra de Dios no cae en tierra. Y soplando una brisa del sur, pareciéndole que tenían lo que deseaban, soplando una brisa del sur, dice el Salmo 78, Gloria a Dios, que él movió el viento solano y el viento sur con su poder. Salomón dijo en Eclesiastés: así como tú no conoces los caminos del viento, o cómo crecen los huesos en la mujer que está encinta, así ignora la cosa de Dios el que lo hace todo. Lo que te estoy diciendo en este momento, que el viento que estaba persiguiendo a Pablo fue Dios que se le levantó. Porque si Pablo cae en Roma, con los estudios que Pablo tenía, Pablo se iba a olvidar de Dios. Porque Pablo era con ciudadanía romana, sabía más de 5 idiomas, sabía de la religión, sabía de la ley. Entonces Dios dijo: este hombre no puede caer allá, porque si cae allá se va a olvidar del propósito. Hay personas que tenían planes para ir para otro país, pero Dios lo dejó aquí. Diga gloria en esta hora. Ay. Hay gente que tenía planes para otra tierra, pero Dios lo dejó en este territorio. gracias Jesús. Escucha, ese viento que se le levanta a Pablo, dice la Biblia que ellos pensaban que tenían lo que deseaban. A veces tú, siento una ciencia acelerada y se la estoy dando con cucharita. No quiero darle, usted se me caiga muerto aquí. Escúchame. Gloria a Dios. Pablo está corriendo del Dios que lo creó. Es que el Salmo 119, verso 91 tiene un misterio. Y dice: toda la naturaleza y todo lo creado hasta hoy te obedece. Por eso cuando Jonás está corriendo, el mar se levanta en contra de Jonás. El sol se levanta en contra de Jonás. La calabacera donde Jonás se acostó se secó. ¿Sabe por qué? Porque todo obedece a Dios. Y por eso hay gente que todas las puertas se le cierran porque están mal con Dios. Tú estás llamando gente de que tocando puertas. Al que tú tienes que clamar se llama Dios. Dios es que abre puertas y cierra puertas. Deja de estar llamando hombres para que te abra puertas. A mí Vicente me llamó y me invitó porque
Por eso al hombre le conviene estar bien con Dios. Y busca la forma de cómo estar bien. No seas hombre por ese humo, que eso es normal. Y busca la forma de cómo estar bien con los hombres, pero no está bien con Dios. Es que los hombres, Dios que lo toca para que te bendiga. Y a veces tú pierdes el carácter de cristiano por estar bien con un hombre. Por eso yo no me comprometo con nadie a un punto que yo no te pueda reprender. Porque eso le pasó a los profetas de Jezabel. Comieron tanto de la mesa que ya no podían reprender. Porque estaban acostumbrados a que Jezabel le dé. Y no podían reprender. Gloria a Dios. ¿Usted lee la Biblia, sí o no? Porque yo le predico a un pueblo que lee Biblia. Amén. Escúcheme, que en un rato lo vamos a sacudir, pero escuchen lo que le mandaron. Ese viento que se le levantó a Pablo, oh Dios mío, y no pudiendo poner pro al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. A ti y a mí nos conviene una sola cosa, pregúntame cuál. Dejarnos llevar y no forzar con Dios. Amén. A Dios no se forza y a Dios no se cuestiona. Y la naturaleza de muchos seres humanos es cuestionar a Dios. A Dios no se cuestiona. Dice Daniel 4:35: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada ante su presencia. Y Él hace según su voluntad en el ejército de los cielos y en el ejército de la tierra. Y nadie puede preguntarle a Dios qué hace, ni cómo lo hace. Dios toma decisiones. Antes de que las cosas sucedan en la tierra, se hablaron en las cosas